Saludos a todos, bienvenidos a esta clase de didáctica de las matemáticas en la licenciatura de Educación Básica. Soy Edgar Holguín Romero y les presento un interesante tema el día de hoy. Nuestro tema es clases de triángulos. Nuestro objetivo, clasificar triángulos según sus lados, mediante el uso de la aplicación GeoGebra, fomentando la precisión en la observación y el análisis, con el fin de promover el razonamiento lógico-matemático y la colaboración en el aula. GeoGebra es una aplicación gratis para que los estudiantes como ustedes puedan aprender sobre la geometría. Pues bien, tenemos aquí un panel donde se sitúan botones como los siguientes. Tenemos este que sirve para mover figuras, trazar a mano alzada o simplemente escribir con un lápiz. El siguiente botón de la derecha es el que traza puntos y otro sinnúmero de opciones. El tercero es recta, segmento, todo tipo de líneas. El cuarto, líneas cruzadas como perpendiculares, las que nunca se cruzan o las paralelas, la mediatriz y la bisectriz. Y el botón que nos va a interesar más el día de hoy para realizar nuestro trabajo en el estudio de los triángulos va a ser este, el quinto botón de la parte superior izquierda de su pantalla, donde vamos a trazarlo nuevamente. Tenemos en el punto 1, 1, en el punto 4, 5, en el punto 7, 1 y regresamos al inicio del punto A. Entonces tenemos 3 puntos y entre cada punto tenemos una línea recta que se traza o un segmento que une aquellos. La figura que se ha formado tiene 3 triángulos, 3 lados, perdón. Entonces, esos lados son la característica principal de esta figura plana geométrica. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Y entre ellos se unen con líneas rectas. Tenemos el lado A, que está aquí a mi derecha, el lado B en la parte inferior y el lado C que está en la parte izquierda. Pues bien, vamos a escribir un poquito y a señalarlo, ¿no? Este sería el lado A, el lado B y nuestro lado C. Aquí están los 3 lados. ¿Ok? Vamos entonces a señalar también que entre esos lados, de acuerdo a su abertura, se forman ángulos. Recordemos que ángulo es la abertura formada por 2 lados y un vértice. En este caso, el vértice A forma nuestro ángulo. Tenemos que lo mismo sucede acá con el lado B y lo mismo sucede con el ángulo C. Pues bien, chicos, entonces tenemos que todo triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos internos. Esos ángulos siempre tienen que sumar 180 grados. Pero bueno, son características que hemos estudiado anteriormente. Ahora nos vamos a centrar en la clasificación de los triángulos. Pues nuestros triángulos cuyos lados miden exactamente lo mismo, es decir, miden igual, se denominan triángulos equiláteros, como vemos aquí. Entonces podemos cerrarlo un poquito de ambos lados, de ambos puntos, el A y el C, para buscar que esos lados sean exactamente iguales. Aquí apreciamos que el lado A, el lado B y el lado C, esos segmentos de recta son exactamente de la misma longitud. Por lo tanto, nuestro triángulo es equilátero. Ahora vamos a moverlo un poquito. Vamos a abrirlo, cerrarlo. Podemos cerrarlo un poquito, tanto del punto del vértice A como del vértice C. Y tenemos que ahora estos lados, tanto el A como el C, tienen la misma longitud. Pero observamos claramente que el segmento de recta B no tiene la misma longitud, es decir, es menor. Por lo tanto, ese lado será menor a los otros dos anteriores. Cuando sucede esto, ese triángulo se denomina isósceles. Y ahora vamos a hacer magia un poquito, ¿no? Tenemos ahí. Ok, ahí está. Este tipo de triángulos donde todos sus lados, tanto el lado A que vemos aquí, el lado B,
que es este de acá, con el lado C, tienen sus longitudes totalmente diferentes. A este tipo de triángulo se les denomina triángulos escalenos, donde sus tres lados tienen diferentes medidas. ¿Ok? Esos son los tres triángulos o tres tipos de triángulos según la medida de sus lados. Pero también tenemos algo muy importante. Como habíamos hablado, entre cada dos lados con un vértice del triángulo se forman los ángulos. Vamos a la función ángulo, a ver qué sucede. Y tenemos aquí. Ok, vamos acá. Y aquí tenemos, ¿no? Bien, podemos observar claramente, por ejemplo, en el ángulo A, ángulo B y el ángulo C. Esos tres ángulos se han formado en el interior del triángulo. Pero si nosotros movemos el triángulo, o movemos sus puntos, podemos observar lo siguiente. Este tipo de triángulos, que vendría a ser un triángulo isósceles, si lo ubicamos de esta manera así, lo movemos un poquito y lo ubicamos ahí. Podemos observar claramente que sus tres ángulos son menores de 90 grados. Por lo tanto, son acutángulos, es decir, un ángulo agudo, menores de 90 grados. Pero si movemos nuevamente nuestro triángulo y lo vamos formando de esta manera, claramente se observa, vamos a marcarlo con el lápiz, que este ángulo de aquí, el ángulo B específicamente, es mayor de 90 grados. Eso no podemos dar cuenta porque si tomamos cualquiera de estos y nos ubicamos, y lo ubicamos aquí, por ejemplo, vamos a hacer este jueguito. Fíjense bien, vamos a estudiar con este cuadrado. En este cuadrado nos damos cuenta que sus ángulos interiores miden 90 grados, es decir, son ángulos rectos. Miden exactamente 90 grados. Si lo comparamos con la abertura del ángulo B, notamos claramente que el ángulo tiene una medida de mayor de 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Este tipo de triángulos que tiene un ángulo obtuso se denominan obtusángulos. Bien. El estudio de la geometría es muy importante para las matemáticas, para la comprensión del mundo que nos rodea. Los invito a sumarse a esta causa de mezclar la tecnología con la geometría para un análisis más profundo y llevar a los alumnos, nuestros estudiantes, a comprender mejor y de una forma lúdica para que entiendan e interioricen sus conceptos matemáticos. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.